Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 3 al 8 nos dice: pero él dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, frente a esta crítica que hicieron los fariseos a Jesús, Jesús les responde, y Jesús les abre el entendimiento a través de sus palabras, y le dice: mire, ustedes han leído en la Escritura de que David comió los panes de la proposición, que no era lícito comerlos él ni los que con él estaban. Los panes de la proposición eran unos panes que tenían que colocarse en el templo o en el tabernáculo, y se cambiaban cada 8 días, cada día de reposo cambiaban esos panes. Cada pan representaba una tribu, así que eran 12 panes. Y los sacerdotes los cambiaban cada día de reposo, y eran los únicos quienes podían comer esos panes, eran los sacerdotes. Pero David, cuando tuvo hambre y iba huyendo de Saúl, entró y el sacerdote le dio sus panes y él comió, y David no era sacerdote. Dice: y como en la casa de Dios los sacerdotes quebrantan el día de reposo y son sin culpa, y cómo así que los sacerdotes estaban quebrantando el día de reposo. Entonces ellos estaban profanando el día de reposo en el sentido de que el trabajo de ellos era hacer sacrificios, y el día de reposo precisamente prohibía trabajar. Pero en el día de reposo los sacerdotes tenían que hacer sacrificios de ovejos y sacrificios de bueyes, y aún tenían que circuncidar a los niños que en ese día estaban cumpliendo 8 días de nacido, los niños varones. Eran trabajo de los sacerdotes, y el día de reposo ese mandamiento prohibía trabajar, pero los sacerdotes tenían que trabajar, cumpliendo en cierta forma la ley, pero al mismo tiempo entonces profanando la ley. Y le dice el Señor: y son sin culpa. O sea, le está diciendo que también los discípulos, aunque los fariseos les parecieran que los discípulos estaban quebrantando la ley, el Señor le está diciendo que también eran sin culpa, porque ahora el verdadero reposo no era el día, sino Jesús. Dice: y por eso les digo que uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que el templo en el cual entró el rey David para comer los panes de la proposición. Dice: y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes, en otras palabras, le está diciendo el Señor, deben entender que lo que Dios está promocionando a través de la ley es que ustedes aprendan a tener misericordia, a tener compasión, a identificarse con las necesidades de los demás. Y por eso Jesús también aclaró que el que ama a Dios y ama al prójimo ha cumplido toda la ley, porque la ley se refiere a eso, a amar a Dios y a ser misericordiosos y compasivos e identificarnos con las necesidades de los demás para ayudarlos. En este caso, los discípulos estaban comiendo del sembrado y estaban saciando una necesidad. Entonces ahí se podía hacer uso de la misericordia, y al igual como hizo los sacerdotes con David dándole los panes de la proposición. Y ahora dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esa palabra Señor indica el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. En otras palabras, es como si el Señor estuviera diciendo: el día de reposo era mi siervo, el día de reposo era quien me anunciaba, el día de reposo era una representación de mí, el día de reposo era un anuncio de lo que en realidad soy yo. Entonces es lo que nosotros debemos entender, que si usted ha venido a Jesucristo, usted tiene el reposo, usted es circuncidado espiritualmente, y usted ya no necesita de un cordero para el sacrificio, porque Jesucristo es nuestro cordero para expiación de nuestro pecado. Jesucristo es nuestra circuncisión y Jesucristo es nuestro reposo. Si usted está en Cristo, usted está completo. Así que no necesita estar en Cristo y estar bajo la ley, estar en Cristo y estar bajo la gracia, pero estar observando algunos mandamientos de la ley, porque esto sería darle una bofetada al Señor Jesucristo, y sería como decirle: Señor, usted hizo un sacrificio para perdonar nuestros pecados, pero no pudo darnos reposo, y el Señor nos dio todo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo cubre todo. Él es nuestro todo, y si estamos en Cristo, estamos completos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz de este día. Comparte este video en las redes sociales.